reconocido así por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derechos Humanos. La Flasco México le avala con la maestría en Derechos Humanos y Democracia. Ha ocupado cargos clave en instituciones de derechos humanos y en administración pública. Importante ha sido su rol como coordinador de derechos humanos en el gobierno de Jalisco. En el 2020 participó activamente en la negociación, diseño y la firma del convenio que permitió establecer la oficina de Comar en Jalisco, fortaleciendo así la articulación entre los niveles de gobierno y agencias internacionales. Y con el tema agendas pendientes en temas de migración, refugio y desplazados internos, recibimos al coordinador de la agenda de personas en contexto de movilidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, al maestro Carlos Servín Ugarte. Ese aplauso para recibirle. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy agradecido por estar aquí en la Universidad Enríquez de León. Les platico que yo estudié en la Universidad de Guadalajara y cuando yo estudié Derecho hace muchos años, cerca de 20 años, probablemente más, teníamos un grupo de amigos que nos conocíamos de la prepa y muchos de ellos no entraron a la Universidad de Guadalajara y una de sus opciones fue venir a estudiar aquí. Y entonces les platico que con el tiempo los mejores abogados que salieron en esos años, salieron de aquí, de la Universidad de Enríquez de León, y son grandes estudiosos, han hecho grandes cosas y la verdad es que la exigencia que les da esta universidad los convierte en grandes profesionales del derecho a los que estudian la carrera de Derecho. Entonces les agradezco mucho que me hayan invitado a nombre de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez Gómez, que no se encuentra ahorita, están en un viaje, pues que me permitan platicar un poquito con ustedes estos temas. Les platico que yo tengo más o menos unos 6 años trabajando temas de migración, de refugio y de personas desplazadas internas. Me llamó la atención pues que la cátedra es de migración forzada, ¿no? Y entonces existen estas categorías que vienen principalmente del derecho internacional. Y entonces vamos a hablar de las tres, ¿no? Vamos a hablar un poquito de migración, vamos a hablar un poquito de refugio y vamos a platicar también de desplazamiento forzado o de personas en contexto de desplazados internos. Quiero que comencemos con un poquito de reflexión. Quiero que cierren sus ojos y les voy a pedir que se imaginen una situación en la cual ustedes, ya sea porque viene una persona y les dice, ustedes están en su casa probablemente, y les dice una persona, vienen por ti, vienen por tu familia o vienen por tu hija. Tienes unos 10 minutos para agarrar 5 cosas, meterlas en una mochila, en una maleta y emprender la huida fuera de tu casa. Entonces,
Quiero que lo piensen, que lo mediten un poquito, que cierren sus ojos, que sientan qué sería tomar esa decisión en 5 o 10 minutos. Y ahorita les quiero preguntar. Entonces la pregunta es, si tuvieras 5 minutos para llevarte 5 cosas, ¿qué cargarías contigo? ¿Alguien del público que nos quiera compartir? Acá hay lugares adelante. Bueno, buenas noches, mi nombre es Oscar Rodríguez, estoy en 5º semestre. Mi situación no fue así una cosa, bueno, para mí sí fue importante, pero no me tuve que ir del país. Tenía 2 meses, un mes o mes y medio que entré a la universidad y por cuestiones de trabajo me tuve que ir a Acapulco, del cual trabajo para una empresa funeraria, del ramo funerario. Me fui como gerente regional y cuando llegué a Acapulco, al poco tiempo me levantaron. Después, bueno, a mí y a la gerente administrativa, todo mi equipo era gente de aquí de Guadalajara. Nos fuimos a abrir plaza allá a Acapulco y entramos con todo a Acapulco y obviamente pues descalabramos a muchas empresas y al poco tiempo me quemaron una carroza enfrente de la funeraria. Después, al poco tiempo, me llegó una manta afuera de mi departamento y me amenazaron que tenía cierto tiempo para irme de Acapulco, si no me iba a morir. Entonces lo único que tomé fue mi maleta, mis documentos personales y tuve que abandonar urgentemente Acapulco porque corría mucho peligro. Entonces es una situación difícil, complicada. Cuando fueron por mí a la funeraria en una camioneta, una Suburban y un sedán, personas armadas así sin escrúpulos llegaron y súbete, vámonos, y me llevaron a las afueras de Acapulco, ya para Chaltianguis, recuerdo. Entonces me comentaron pues cómo estaba la situación, me pidieron cooperación, que trabajara para ellos, X cosas, y a lo mejor en ese momento pues pasaron muchas cosas por mi mente, ¿no? A lo mejor ya no iba a regresar a casa, ya no iba a ver a mi familia o algo así, pero hasta eso fueron personas conscientes y me dejaron ir. Me advirtieron pues que trabajara bajo ciertos estatutos, del cual pues yo no quise acceder. En ese momento pasaban muchas cosas por mi mente, si seguir continuando o estando ya en Acapulco o regresarme, el cual a mis mandos superiores aquí en Guadalajara pues les expuse de la situación, me dijeron que no me expusiera, entonces que resistiera lo más que pudiera. Entonces ya hasta que me amenazaron, fueron al domicilio, me amenazaron, entonces me empezaron a hacer llamadas, mensajes, y sí son situaciones complicadas en los que equilibras si vale la pena un sueldo o tu vida. Entonces, así de bote pronto, simplemente agarré mis cosas y ni adiós les dije, saben que ahí nos vemos, y dejé casa, carro, dejé todo y me tuve que regresar a Guadalajara. Son situaciones
muy difíciles, la verdad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir qué se llevaría si tuviera que abandonar su casa en menos de 10 minutos? Ay, no. Ay, agarra eso. Hola, buenas noches. Pues yo llevaría dinero, documentos, medicamento de ser necesario, pues tu cargado de tu celular, o sea, siento que es como lo más así de rápido. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué les quiero hacer esta reflexión? Porque muchas veces en países de Latinoamérica, en países de otros continentes, en Asia, en África, en Europa, la gente tiene que tomar esa decisión. Muchas veces necesita salir de su casa en menos de 10 minutos por una situación a lo mejor de violencia, a lo mejor por el estallido de un conflicto, o a lo mejor porque existe un evento natural que le impide estar en su casa, ¿no? Entonces tiene que salir rápidamente de su hogar y llevarse lo poco que pueda cargar, ¿no? Este tipo de situaciones, aunque no lo crean, es muy común, y entonces nos hace que empecemos a pensar que la migración no solamente tiene la vertiente en la cual solemos simplificar la situación, ¿no? Y entonces decimos, no, bueno, es que los centroamericanos, los colombianos, se van a Estados Unidos porque quieren tener un trabajo allá, ¿no? Sí hay migrantes económicos, pero también hay personas que migran por muchas razones distintas, ¿no? Y entonces requieren atención diferenciada, ¿no? Además de las condiciones que ellos pueden tener, que los hacen además particulares en las necesidades que puedan tener. Bueno, entonces vamos a tocar esencialmente estos temas. No sé si la mayoría, a ver, levanten la mano, ¿todos estudian Derecho? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, la presentación no es muy jurídica, es más bien una especie de panorama más global de lo que está pasando y de cómo existen ciertas condiciones institucionales y ciertas condiciones jurídicas que no están permitiendo que el problema se atienda de la forma adecuada. Regularmente cuando pensamos en temas de migración, de movilidad humana, pensamos en esto, ¿no? Y en realidad actualmente con lo que está pasando en Los Ángeles, con lo que está pasando en otras ciudades, se está viendo una forma de cómo se ve la migración, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de criminalización de la migración, de criminalización de la movilidad humana, y entonces estamos viendo este debate que está en Estados Unidos, ¿no? Dentro de los partidarios de Donald Trump, que están a favor de que se hagan una serie de medidas
para que se lleven a todos los migrantes de Estados Unidos. Y obviamente pues hay discursos que tienen medias verdades, ¿no? Y entonces este presidente americano se ha encargado de difundir esta idea de los migrantes son criminales, México nos manda a lo peor, Latinoamérica nos manda a lo peor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se mezcla con temas de xenofobia, se mezcla con temas de discriminación racial, etcétera, 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 ¿no? Y entonces nos olvidamos, porque nos ponemos a ver los videos y vemos las protestas y todo, y nos olvidamos de un poquito de esta parte, ¿no? De la parte humana, de la parte en la que un colombiano, un ecuatoriano atraviesa el tapón del Darién, y entonces hace algunos años, cuando yo empecé a ver estos temas, a mí me sorprendía, porque cuando yo era muy joven tenía unos amigos que queríamos hacer un viaje en automóvil desde Guadalajara hasta Argentina, ¿no? Y no sabíamos que existía el tapón del Darién, creíamos que había una autopista que te llevaba desde Guadalajara hasta la Patagonia. Y entonces esto no es así, ¿no? Existe esta zona que está entre Panamá y Ecuador, donde se corta completamente por la selva, y entonces la gente no puede transitar por ahí, ¿no? Y lo que hay son caminos donde la gente camina en este tipo de condiciones, y lo atraviesa, y en esa selva pues les pasan miles de cosas, ¿no? Las mujeres son violadas, los niños son secuestrados, los grupos armados los secuestran, les piden dinero, los niños acaban en situaciones de trata, etcétera, ¿no? Salir del tapón del Darién ya es todo un logro. Y entonces estas personas apenas están, digamos, iniciando el recorrido, ¿no? Todavía tienen que atravesar todo Centroamérica y después llegar a México, y en México igual ser recibidos por las pandillas, el narcotráfico, la gente que se dedica a la trata, nuestras buenas personas del Instituto Nacional de Migración, nuestras buenas personas de la Guardia Nacional, nuestras buenas personas de la Sedena. Y entonces probablemente cuando llegan a Guadalajara, cuando llegan a Ciudad Juárez, ya vienen muy lastimadas, emocionalmente, físicamente, etcétera, ¿no? Y entonces es una catástrofe humanitaria, literalmente, ¿no? Porque además ha venido en aumento, ha bajado el flujo a ratos, y ahorita estamos teniendo un flujo de retorno, la gente está queriendo regresar, y están regresando paulatinamente. Entonces lo están haciendo como pueden, ¿no? Unos caminando, otros solicitan vuelos de deportación, otros se dejan arrestar por el ICE en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces México tiene los 4 flujos, ¿no? Es un país de origen, nosotros expulsamos migrantes, hay gente que pasa a través de México, somos un país de tránsito, somos un país de destino, hay gente que se quiere quedar en México, y hay gente que quiere regresar, ¿no? Que ya tuvo todo el mal que se le pudo haber aparecido en la aventura y se quiere regresar. Y no les facilitamos el regreso, esa es la verdad también.
¿no? No existen políticas claras de retorno seguro y no hay dinero además. Entonces, vamos a empezar un poquito a distinguir, ¿no? Existen, de entrada, les voy a platicar estas dos condiciones, hay refugiados y hay migrantes. ¿Cuál es la diferencia? Un refugiado es una persona que no deseaba salir de su país, ¿sí? Él tenía su medio de vida y entonces existe una situación externa a él, ya sea por un conflicto, ya sea por una pandilla, ya sea porque es periodista y entonces publicó una nota y lo empezó a perseguir políticamente alguna autoridad. Y entonces en esa situación también hay refugiados climáticos actualmente, donde vivía ya no existen las condiciones para vivir, se tiene que salir, ¿no? Y entonces buscan otra oportunidad y buscan cruzar una frontera. Eso es importante, buscan cruzar una frontera para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues digamos que de forma forzada cruzan ese país buscando otra oportunidad. Entonces, ahí de entrada no es automático, ¿no?, el reconocimiento de refugiado, se tiene que hacer un trámite. En el caso de México, ante una institución que se llama la Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que surge en México por una serie de temas que ocurrieron en Guatemala, en la frontera con Guatemala, y entonces la Secretaría de Gobernación decide crear esta institución para ayudar a las personas que venían huyendo del conflicto en Guatemala. Y de ahí se quedó y fue una organización muy chiquita, porque México en algunos momentos por ciertas políticas o por ciertos acuerdos de los presidentes que estaban en turno, pues ayudaban y traían algún refugiado de algún lado, algún grupo de refugiados, pero no era una institución enorme, ¿no? O sea, no tenía grandes capacidades. Y entonces la Comar se encarga de lidiar con los refugiados, ¿no? Y tenemos los migrantes, ¿no? Entonces los migrantes entran más dentro de la categoría de la cuestión de buscar una mejor forma de vida, ¿no? Y entonces es regularmente una situación más pensada en la cual yo pienso que me quiero ir a Estados Unidos o a Canadá o a Europa para tener una mejor vida, ¿no? Pero diferenciar la condición es importante, sobre todo para las instituciones que tratan con las personas, para diferenciar las necesidades de una y de otra, ¿no? Y luego tenemos una tercera categoría, que son los desplazados internos. Entonces, las personas desplazadas igual se origina regularmente por un tema ambiental o por un tema de violencia, en la cual la persona ya no puede vivir en su casa, pero no cruza una frontera. Es decir, se mueve a otro estado de la República, a otro municipio, igual puede ser en la misma condición, igual de brutal, o sea, probablemente con poco tiempo para moverse y entonces tiene que elegir las pocas cosas que se va a llevar para poder establecerse en otro lugar. Es un problema global, o sea, se está dando en México, aunque en México regularmente no lo queremos ver. Y me refiero específicamente a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos estatales, el gobierno federal, los gobiernos municipales, regularmente cuando uno les pregunta, te dicen no hay desplazados. Claro, no hay desplazados como los vemos en los campos de desplazados internos, por ejemplo en África, donde a todos
los envían a un cierto lugar y ahí establecen campamentos, ¿no? En México se parece un poco más a Medio Oriente en algunas cosas, en la que tenemos muchos vínculos familiares y cuando pasa eso regularmente acaban en la casa del tío, del primo, y entonces eso tiene un doble efecto porque invisibiliza la crisis humanitaria en el tema específico de desplazados internos. Bueno, ¿cómo andamos? Más o menos para 2023, bueno, me voy un poquito antes. En el 2017-2018 empezó a estallar la crisis. Ya había habido también algunos avisos en 2014, 2013 por ahí, y entonces empezaron a aumentar el número de personas que querían salir y querían entrar a México en diversas condiciones, ¿no? Unos en tránsito y otros decían, pues yo quiero una visa humanitaria, yo quiero una condición de refugiado por la cual pueda yo quedarme en México legalmente, ¿no? Porque en mi país no puedo, porque vengo huyendo de la guerra, huyendo de las maras, huyendo del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Para 2023 140,000 personas se habían pedido condición de asilo. Recordemos también que a inicios del gobierno federal en el 2019, en la administración de López Obrador, se dio una especie de apertura de puertas para nuestros hermanos centroamericanos. Y luego meses después fue así como que no, mejor quédense allá en Chiapas y en Tabasco, y entonces se hizo un tapón terrible en el sur y los contuvieron allá, ¿no? Y eso causó un montón de situaciones en lo local. Entonces, más o menos a partir de 2019 y un poquito antes, 2017, 2016, institucionalmente no teníamos la forma de responder a lo que se venía. Empezaron a llegar un montón de solicitudes, se hablaba muchísimo de las caravanas de migrantes, había mucha desinformación y la verdad es que el Estado no pudo responder, ¿no? Entonces, tenías gente que dormía afuera. Todavía pasa, pero ya son mucho menos. Dormían afuera del Instituto Nacional de Migración, dormían afuera de la Comar, los trámites tardaban horrores de tiempo, 2 años en recibir una visa. Cuando las tarjetas de la visa llegaban ya vencidas. Institucionalmente no daba, porque no estaban diseñadas para eso, porque estaban pensando, cuando esas instituciones se crearon, estaban pensando en 1950, estábamos en el 2019, entonces, pero bueno, de cuatro oficinas que tenía la Comar, en el 2021 ya tenían 13, se empezaron a crecer presupuestalmente. Las agencias internacionales, específicamente de ONU, le empezaron a meter lana a la Comar, le empezaron a meter lana a algunas otras instituciones para que pudieran presupuestalmente aumentar sus plantillas, sus equipos de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. La capacitación y todo eso. Teníamos albergues saturados, teníamos estaciones migratorias saturadas, era un completo desastre, y aún así, más o menos se empezaron a hacer algunos esfuerzos en lo local. Algunos estados le entraron muy bien, otros estados menos. Siempre había esta idea también
de que son temas federales, ¿no? Y entonces a mí como Estado no me toca hacer nada, a mí como municipio no me toca hacer nada. Y no es cierto, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay cosas que se pueden hacer a nivel local. En el 2020, se empezó a negociar aquí en Jalisco la apertura de la oficina de la Comar aquí en Jalisco. La idea que tuvimos en ese entonces en el gobierno del estado, yo participé en ese proceso, pues era que evitarle a las personas que estaban en calidad de solicitantes que tuvieran que viajar a la Ciudad de México para hacer su trámite o que alguna otra entidad la hiciera de intermediario, ¿no? Entonces se trabajó en un convenio, se logró, tardó mucho tiempo porque había mucha desconfianza política entre un gobierno de Movimiento Ciudadano y un gobierno de Morena, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y entonces se pierde la visión de los derechos de las personas para meterse en los recovecos de la política. Tenemos legislaciones fragmentadas. Por un lado está la ley de migración, luego está la ley de refugio y protección complementaria, no están del todo armonizadas, las han ido parchando y entonces no hay una visión integral del problema, ¿no? Igual, institucionalmente el Estado no atiende todo, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, en Jalisco no hay albergues oficiales, es la sociedad civil la que lo hace. Llegamos a tener muchísimas personas extranjeras, todavía somos, existen diferentes, digamos, calidades de las personas que llegan al Estado. Muchos llegan por los procedimientos que hacen las empresas ante el Instituto Nacional de Migración y son procesos regulares donde traen a especialistas extranjeros para trabajar. Pero hay otra gente que ha llegado y que ha llegado así, y entonces ahora tenemos colonias específicas en lugares de la ciudad donde hay, por ejemplo, centroamericanos o donde hay venezolanos y cosas así, ¿no? Y entonces los municipios, unos más, otros menos, le han entrado al tema, pero también sigue siendo muy disparejo, no hay una política estatal bien definida de qué es lo que tenemos que hacer para la integración. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Que con la crisis que se está viviendo en Estados Unidos, si se acuerdan, Donald Trump también empezó a quitar recursos. No nada más es que esté persiguiendo a los migrantes allá, sino que además le está quitando recursos a los organismos internacionales. Y la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, es una de las afectadas. Entonces, por ejemplo, este mes de junio, en 15 días, la ACNUR va a reducir su plantilla de unas 25 personas que trabajaban aquí en Guadalajara, se van a quedar 3. Van a cerrar la oficina y todavía no es muy claro si van a abrir una pequeña oficina o van a trabajar desde su casa. Pero es una de las que ha tenido la mayor reducción. Van a cerrar oficinas en Chiapas, en Tabasco y en Tamaulipas. Entonces, está peor la crisis ahorita, ¿no? Tenemos personas de la sociedad civil que trabajan los temas, específicamente los albergues de FM4, el caso de los hermanos Scalabrini,
el caso del refugio de la Casa del Migrante en el Cerro del Cuatro, y hay otro albergue de las monjas que está operando también parcialmente actualmente. Entonces, pero insisto, el gobierno del estado planeó una respuesta porque creíamos que iban a empezar a llegar un montón de gente. En realidad, lo que sucedió es que en vez de que los deportados empezaran a llegar a Ciudad Juárez, Tijuana y las demás fronteras, los empezaron a poner en vuelos a Tabasco, como ya comentaban los compañeros del Instituto Nacional de Migración, no por una política que ellos hayan elegido, más bien por una decisión del gobierno de Estados Unidos, para ponerlos más lejos de sus zonas de origen. Bueno, tenemos el tema también de los desplazados internos. Entonces ya les decía, son personas que por cuestiones de violencia tienen que dejar su casa y tienen que moverse a otro estado de la República, o tienen que moverse de su municipio porque ya no existen las condiciones para vivir. La diferencia es que no existe una legislación propiamente. En algunos estados de la República se reconoce como delito, pero no es el caso en todos. Los números pueden llegar a ser brutales, o sea, se habla incluso de 320,000 personas, 340,000, otros estudios. No hay tampoco un censo bien hecho, porque es un tema que no se ha querido entrar, porque es un tema muy penoso, ¿no? O sea, cuando se habla de migración, cuando se habla de refugiados, a veces se hace desde una serie de prejuicios, ¿no? Y entonces es fácil deshumanizar al extranjero. Y entonces pasó en Tijuana con los haitianos, ¿no? Que la gente local en Tijuana empezó a decir, es que ¿para qué vienen, no? O sea, es fácil, el tedio que causa ver a personas diferentes a veces nos hace olvidarnos que son personas como uno, ¿no? Y entonces es común que en la desinformación veamos a las personas como algo no deseado, ¿no? Pero con los desplazados internos es diferente, porque entonces se trata de mi tío, se trata de mi sobrina, se trata de los parientes que tengo en Michoacán, se trata de los parientes que tengo en el norte del estado de Jalisco, a lo mejor. Y entonces los gobiernos no le quieren entrar al tema, ¿no? Bueno, hay 4 estados que tienen legislación al respecto, y hay algunos estados que lo han tipificado como delito. Y algunos estados le han tratado de entrar más a la parte humanitaria, porque cuando las personas son desplazadas, necesitan todo, necesitan escuelas para los niños, necesitan dónde vivir, necesitan dónde trabajar, y son mexicanos como tú y yo, ¿no? Entonces ni siquiera tienen que lidiar con los trámites del Instituto Nacional de Migración o de la Comar, porque ellos ya tienen sus derechos, son mexicanos, ¿no? Que obviamente desde el punto de vista de los derechos humanos, pues hay una incongruencia con la forma en la que se trata a los extranjeros, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo andamos en Jalisco?
mal porque es un tema que se ha invisibilizado, no se le ha querido entrar aquí, no hay muchos números, tenemos los números nacionales nada más, por ahí podríamos inferir que a lo mejor hay cerca de 15,000 desplazados en Jalisco, invisibilizados porque regularmente lo que sucede es que se están yendo a casas de parientes, es decir, no ponen campamentos, no están en las calles, entonces regularmente buscan acomodarse en algún lugar, salvo en algún caso específico. Y les voy a platicar un caso, porque hay un caso con una dimensión religiosa aquí en el estado. En el norte del estado tenemos a una de nuestras dos poblaciones originarias del estado, que son los wixárikas, y los wixárikas tienen su propio sistema interno y tienen su propia creencia religiosa, que está sincretizada, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas, pero mantienen sus usos y creencias en ese aspecto, ¿no? Y entonces, en algunos 10 años atrás, muchas personas se empezaron a convertir a hacerse cristianos bautistas, ¿no? Y entonces empezaron a entrar en conflicto con sus hermanos locales, porque se empezaron a negar a hacer prácticas religiosas de la comunidad, ¿no? Y entonces allá la comunidad es completamente diferente a lo que podemos pensar acá, y entonces la parte social está mezclada con la parte religiosa, ¿no? Y entonces, resultado de esto, los empezaron a expulsar, y entonces hay más o menos 40 familias expulsadas, y es un tema de desplazados internos. Para no hacerles el cuento largo, hay una resolución de un colegiado, no se ha podido cumplir, y es un relajo total, y las personas están en casas de parientes en Zacatecas, en Colotlán y en Nayarit. Desplazamiento es un fenómeno muy complejo porque atraviesa un montón de cosas, ¿no? Bueno, retos estructurales, pues la multiplicidad de cosas que tenemos aquí en el estado. No existe, como ya les decía, un programa integral por parte del gobierno del estado ni por parte de los municipios. No hay albergues oficiales para atender a ninguna de las 3 poblaciones que les he dicho. Todo lo basamos en lo que hacen la sociedad civil. Y entonces aquí llega la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué nos debe de interesar como ciudad? ¿Y por qué nos debe de interesar como estado? ¿Por qué integrar a los refugiados? ¿Por qué integrar a los migrantes? En primera, porque se enriquecen las identidades, ¿no? Tanto lo local, tenemos una mejor oferta de diversidad cultural que nos trae oferta gastronómica, arte, diálogo intercultural, del cual en México estamos muy negados por muchos años. Se cubren un montón de vacantes que ahora sí que parecemos los gringos, no queremos cubrir nosotros, y que las empresas necesitan gente trabajando. Y además nos aportan muchísimo a la productividad, ¿no? Porque resulta que estas personas que vienen de otros países quieren perder su trabajo menos que los mexicanos, ¿no? Ya hay estudios que lo indican así, porque para ellos es más importante conservar su trabajo, porque tienen menos derechos al final del día. Hay revitalización demográfica, es decir, siempre tener una población joven le ayuda a los estados a que se puedan asumir las cargas financieras cuando una sociedad se va haciendo vieja, ¿no?
Y vamos creando estados más multiculturales y entonces nos vamos sorprendiendo de las cuestiones que tenemos en común, ¿no?, con las demás personas de otros países, ¿no? Y eso nos enriquece culturalmente. Y nos convierte también en ciudades globales, nos convierte fomenta la tolerancia en las ciudades. Digo, por ejemplo, a todos nos gusta el mundial, ¿no?, a la mayoría, y entonces, y festejamos bien padre, y ay, qué bueno que vienen los holandeses, y qué bueno que vienen los alemanes y todo, pero en realidad las ciudades multiculturales son así todo el tiempo, ¿no? O sea, se festeja esa diversidad en la misma vida de la ciudad. Bueno, les iba a platicar un poquito del tema de lo laboral. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia la parte de crear ciudades solidarias. Tenemos que ir hacia la parte de diseñar una política estatal adecuada en las cosas que sí puede hacer el Estado, que es, por ejemplo, darles vivienda, darles trabajo, darles educación a las personas que deciden quedarse aquí. Bueno, si les interesa el tema, hay mucho que hacer. Pueden donar, pueden hacer activismo político, pueden difundir información correcta, puedes especializarte, puedes hacer una clínica de temas de derecho migratorio o de derecho de los refugiados. Bueno, les voy a dejar la presentación, hay unas recomendaciones de películas, de libros, si quieren conocer un poquito más del tema desde el punto de vista del arte. Les agradezco mucho, sé que es la hora de, ya nos queremos ir a mi casa, pero les agradezco mucho la atención. Solicito la presencia del maestro Omar Gianfranco Acuña Risueño para que en nombre de la institución le entregue un merecido reconocimiento a nuestro distinguido oponente. Hola, buenas noches a todos. Al maestro Carlos Servín, a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, lo felicitamos por su brillante ponencia sobre el tema derecho migratorio. Lo volvemos a invitar para que participe con nosotros en los eventos de la universidad. Le agradecemos mucho. Un aplauso fuerte, por favor. Invitamos también a nuestra distinguida alumna Carla Montserrat López Orozco para que le haga entrega también de un presente a nombre de la institución. Maestro, muchas felicidades, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Felicidades, maestro. Nos acompañen una fotografía, por favor. Nos regalan Y una fotografía, por favor. la correspondiente